Y ahora sí. Y ahora sí estoy grabando. A ver, básicamente la decimotercera remuneración se estipula en el artículo 111 del Código de Trabajo. O sea, para hacerlo corto, la decimotercera remuneración o bono navideño toma en consideración el sueldo mensual del trabajador. Por sueldo me refiero a todas las remuneraciones que haya percibido dentro del año calendario. Por año calendario se toma en consideración para el pago del decimotercer sueldo hasta en noviembre del año pasado, porque se paga en diciembre hasta el 24. Entonces, la doceava parte de todas sus remuneraciones percibidas en el año calendario. Todas las remuneraciones percibidas, eso está en el artículo 95 del Código de Trabajo, que son horas extra. Bueno, aquí para hacer el ejemplo un poco más simple, voy a tomar en consideración sueldos que no varían. Por ejemplo, que un trabajador gane un sueldo de $800 mensuales. Entonces, esa base del sueldo mensual de $800 se tiene que dividir, o sea, perdón, se tiene que multiplicar por la cantidad de meses trabajados. En este caso fueron 12 meses, un año. Y eso se divide exactamente para 12 meses del año, dando como resultado 800 meses. Digo, $800, perdón. Entonces, con esos $800 sería el sueldo en caso de un año calendario. Básicamente es un sueldo adicional, decimotercer sueldo, que entra dentro del grupo de las remuneraciones O adicionales. sea, multiplicas para 2 y divides para 2 igual. Sí, pero esos son los casos simples porque, por ejemplo, trabajó un año, pero ¿qué pasa si el trabajador laboró 6 meses, 3 meses, 2 meses, por ejemplo? Ya, ¿y qué se Entonces hace ahí? pasa esto que, por ejemplo, en estos casos se tiene que multiplicar el sueldo mensual por la cantidad de meses trabajados. Ponle que Ya. fueron 2 meses. Él entró, trabajó 2 meses. Y esos se multiplica para los 12 meses del año, dando como resultado $133 con 33 centavos, que sería lo que recibiría por concepto de decimotercer sueldo. Es decir, Ya. esto va a depender exclusivamente de dos factores: la cantidad de meses laborados. Si fue un año, es básicamente un sueldo más. Y el ¿Y si es sueldo mensual. acumulado? ¿O esos son los acumulados? Esto sería, sí, como te menciono, esto sería el acumulado. Generalmente la gente acumula los decimotercer sueldos, pero tú puedes llegar a un convenio con tu empleador para que te dé mensualizado tu decimotercer sueldo. Si te piden en el examen que pongas cuánto sería el decimotercer sueldo mensualizado para un trabajador que tiene como una base salarial $800, es 800 dividido para 12. O sea, aquí le pongo para rellenar la tabla de Excel 1, y son $66 con 66 centavos si lo recibiera él de manera mensualizada. Pero por lo general la gente los acumula, entonces sería un sueldo más. 12. $800 por 12 meses que trabajó, dividido para 2, 800. Sí, Mm, sí captas la idea. sí, un poco. Entonces, sueldo inicial, sueldo base, meses laborados y sueldo total. Si es mensualizado en este caso, como te menciono, sería mes a mes una remuneración adicional al sueldo de $66 con 66 centavos. Entonces, el Ya. sueldo final, contando el décimo tercer sueldo de él, quedaría en 866, por ejemplo, si fuese que él lo recibiera de manera mensualizada. Pero haz de cuenta que por concepto de liquidación, que también me mandaste el audio de las liquidaciones, Ujú. él trabajó 4 meses. Entonces, $800 por los 4 meses que trabajó, dividido para 12 Para meses del 12. año. Ujú. Esto es claro, o sea, aquí Claro, está. me puso, ajá, Y te artículo pone, 111. tienen derecho a que sus empleadores les paguen mensualmente la parte proporcional a la doceava parte de las remuneraciones que perciban durante el año calendario. Es decir, todas las remuneraciones que percibió durante el año calendario es la doceava parte. Si no completó el año calendario, es un proporcional. 6 meses eh, que trabajó, por ejemplo, recibiendo los $800, le tocaría a este man recibir 400 en este caso, que es la doceava parte de todas las remuneraciones percibidas en su proporcional Entonces del año calendario. solamente, solo una vez se va a dividir para 12. En este caso es el sueldo base más los meses o años trabajados y ya. Solo una vez se divide para 12, pero el último paso de dividirlo para 12, porque el paso previo es multiplicar el sueldo por la cantidad de meses que trabajó. Si Ah, trabajó el año completo, lo multiplicas por 12, lo multiplicas por 12, y luego ya. lo divides para 12, que viene siendo lo mismo, Ok, ok. 800 más. Entonces, ya. Ahora la del decimocuarto sueldo, bono escolar. Bueno, ahí varía dependiendo. Por ejemplo, en la costa insular, Galápagos, se paga hasta el 15 de marzo, y en la Sierra de Amazonía se paga hasta el 15 de agosto. O sea, en la costa ya mismo Eso. prácticamente. O sea, el décimo cuarto. Decimocuarto sueldo.
la decimocuarta remuneración, bono escolar. Aquí ya no se toma en cuenta nada que ver con lo que el trabajador percibió por su concepto de su remuneración, sino únicamente el salario básico vigente. A partir de este año son $470. Entonces aquí viene siendo lo mismo que te decía. Los $470 que él percibía por la cantidad de meses trabajados. Si él trabajó solamente un mes, entonces le tocaría recibir un total del salario del décimo cuarto sueldo mensualizado de $39, que pueden recibirlo mes a mes, $39 adicionales a su sueldo por concepto de décimo cuarto sueldo. Igual que puedes recibirlo mensualizado el décimo tercer sueldo. Pero si van a recibirlo acumulados, trabajó los 12 meses, es un sueldo básico. No el sueldo del trabajador, sino el sueldo Lo básico básico. del trabajador en general, que ahorita son 470. Yes, y es Entonces, sueldo 470 si, por 12. si trabajó el año, Por eso. si- por eso, si trabajó el año, multiplicas 470 por ¿Ya? 12 meses que trabajó, un año, Y ese y es lo el divides para acumulado. 12. Ok, Lo vuelves a y dividir para 12. El paso es lo mensualizado. mismo. Ok. Lo único que varía aquí es que ya no es el sueldo mensual que puede subir del salario básico. Si En no cambio, es aquí el sueldo. tope en la décimo cuarta solamente es el salario básico para todo el mundo. Ok. Entonces, si mañana liquidan a un trabajador que solamente laboró 5 meses en una empresa y no quería recibir mensualizado su Y décimo no cuarto, entonces acumulado. le van a dar todo eso en el finiquito, solo trabajó 5 meses, le tocaría recibir por ese concepto de décimo cuarto sueldo en el acta de finiquito $195 con 83 centavos. Ok, ok. O sea, aquí el paso es lo mismo que el décimo tercero, solamente varía la remuneración, que solamente se toma en cuenta el salario básico unificado, que este año son 470. Ok. Y claro que si está dependiendo de la región, te pueden poner un ejercicio en la sierra, por ejemplo, Juan renunció en la sierra en una empresa, entonces tú tienes que tener en cuenta que para esa región se toma en consideración la fecha de pago el 15 de agosto, hasta el 15 de agosto. Si, bueno, si es acumulado, claro. Y en la costa o insular Galápagos sería hasta el 15 de marzo. Te puedes jugar con eso en el examen, con alguna especie de No pregunta creo que lo vaya a hacer. poniéndola. Bueno. O sea, pero igual por si acaso también tener en cuenta las fechas. Ya, oye, ¿qué te iba a decir? Mira, te voy a pasar, después de esto, te voy a pasar un ejercicio que el man nos hizo y eso es lo que me tiene confundida. Déjame ver, espérate. Ya. Se lo Pero si paso. entiendes el décimo cuarto ahorita, que es Sí, eso igual al... sí. Ya. Tú lo estás haciendo ver súper fácil. ¿Por qué este man lo hace ver súper difícil? Y Pamela también me lo hizo ver súper difícil. Tal vez no lo entendiste, tal vez ya te quiso explicar lo de las vacaciones, porque ahí ya, o sea, No, no o es... sea, fuimos por parte. Fuimos primero la indemnización, luego fue decimotercero, luego decimocuarto, luego fue vacaciones, luego desahucio y luego liquidaciones. Mm. No vimos O sea, despido claro, las liquidaciones incluye intempestivo. todo eso, y dependiendo de la causal por la que haya desvinculado el trabajador, Ah, puede ser... otra cosa que él dijo, que tenemos que ver si es por renuncia o cómo se llama, o tenemos que ver si es despido intempestivo, que depende de eso, cambia todo. Claro, despido intempestivo te dan, ¿cómo se llama? Una indemnización súper mayor. En cambio, por desahucio o renuncia. Desahucio es básicamente la notificación del trabajador que hace al empleador de que ya terminar la relación laboral. Puede Claro, hacerlo hasta por correo. Entonces ahí únicamente tiene derecho a un 25% de su remuneración por cada año de trabajo. Pero aquí cambia el despido intempestivo porque, por ejemplo, en despido intempestivo se computa como año entero la fracción de año. Tienes 4 meses, 4 años, perdón, 2 meses, tienes 5 años. En cambio, en desahucio, si no tienes el año, no tienes derecho a acceder a esa bonificación por desahucio. Es a partir de un año. Se cuenta año completo. Pero bueno, aquí está lo del pago de las vacaciones. El cálculo de las vacaciones es básicamente la espérate, 24ª espérate, parte te de estoy todo lo pasando el percibido como este. remuneración. ¿Qué cosa? Te estoy pasando el este, espérate. Claro, ya después de esto te reviso eso. Ya. Ahora sí, ¿qué? Ya, lo de las vacaciones es la 24ª parte de todo lo percibido como remuneración durante el año calendario, según el regular artículo 69, 71 del Código de Trabajo. Y las vacaciones solo pueden acumularse hasta 3 años consecutivos y el trabajador puede hacer uso de las mismas a partir del cuarto año, en caso de que las haya acumulado, claro está. Ok. Entonces, para poder calcular el proporcional de las vacaciones,
como te mencionaba, es la 24ª parte de todo lo percibido durante el año calendario. Entonces aquí puedes ver que yo hice una celda en Excel. Entonces No. se multiplica el sueldo por la cantidad de meses y se lo divide para 24. Pero el último sueldo o el sueldo normal, o sea, lo que gana al O sea, mes. todas las remuneraciones percibidas. Y yo estoy aquí, pongo sueldo y meses porque para hacerlo más, o sea, para efectos de hacer un ejemplo más simple, pongo como que el trabajador ha percibido una remuneración estática, solamente, por ejemplo, no hizo horas extras, solamente le pagaron, por ejemplo, a ver, ah, chuta, como que le han pagado, no sé, $500, ponle, $500 y él trabajó los 12 meses. Entonces, si él trabajó el año completo y solo ha percibido $500, la 24ª parte vendrían siendo $250, que sería la mitad de su sueldo percibido. O sea, para hacerlo más sencillo, si trabajó el año completo y ha tenido, por ejemplo, un sueldo estático de $500, las vacaciones vendrían a ser de la mitad del sueldo, 250. Pero si quieres ya hacer un poco más extenso el cálculo, que es lo mejor, o sea, hacer paso por paso, tienes que multiplicar 500 por 12 y dividirlo para 24, que es la cantidad de meses. O sea, sueldo multiplicado por meses y a diferencia de décimo tercero y décimo cuarto, ya no lo divides para 12, sino para 24, porque son 24. vacaciones. Ok. 24. Entonces, si alguien gana el básico en un 470 año, por 12. por vacaciones le queda $235. Y Si a alguien lo votan, por ejemplo, con 3 meses, el proporcional que tienen que pagarle esas vacaciones vendrían siendo $58 con 75 centavos. y eso no lo tienes que dividir para 24. Por Oye, eso multiplicas 470. Es que la tabla está automática, es una fórmula que sé ahí. Pero ah, para ok. explicarte, 470 por 3 y lo divides para 24, te da 58. Si trabajó dos Ok. meses, 470 por 2 dividido para 24, 24. que te va a dar $39, por ejemplo, con 16 centavos. Ok, ok. Claro que igual las vacaciones cambian y varían. Por ejemplo, eh, el trabajador tiene derecho a percibir las 15 días de vacaciones hasta los 5 años. Ya después de 5 años será un día adicional por cada año adicional. 6 años serían 16 días de vacaciones y así sucesivamente. Mm, ya. Y ahora, o sea, yo hice nomás hasta desahucio. Ya mañana te explico lo de las, lo de las utilidades, porque las No, utilidades son falta un poco más utilidad, extensas. falta liquidación. No, falta así, Util- liquidación. O sea, no, pues utilidades y expediente investigador, porque la liquidación Ya lo contiene hicimos. lo que te estaba explicando. Mm, ¿Sabes? Porque igual las utilidades, para hacerte un poco más, un resumen, son lo que haya percibido la empresa por concepto de utilidades, el 15% se distribuyen a los trabajadores. De ese 15%, o sea, el 10% es a los trabajadores y un 5% que es el restante se divide a aquellos que tienen cargas familiares o con base en las cargas familiares que tienen, es decir, esposa, hijos, hijos. Ujú. eh, gente discapacitada a su cargo, etcétera. Eh, Pero bueno, el desahucio es lo que ya te expliqué. Artículo 184, cuando terminan las relaciones laborales por comunicación de la parte trabajadora de la relación, del trabajador, puede ser por correo. Entonces, para poder acceder a este beneficio, sería la última remuneración percibida el 25% por cada año de servicio. Entonces, un trabajador X con un sueldo de $500, haz de cuenta que él solamente él trabajó un año. Entonces, sería en vez de, tú puedes multiplicar 500 por 0,25 o para hacerlo más simple, dividirlo para 4, que es igual al 25%. Entonces su desahucio o su bonificación por desahucio sería $125. Trabajador que ganaba, no sé, $2.400, que trabajó un año, su bonificación por desahucio sería de $600. mm, ok. Pero ya Sí, está estás con el entendiendo. O sea, 25%. claro, es a partir del año. En cambio, si un trabajador no completó el año, automáticamente cero. No tiene derecho a acceder a esta bonificación. Por eso la gente que despiden Ah, antes de que cumpla el año, haz de cuenta, mal que trabajó 3 meses, los únicos rubros por defecto que podría acceder, salvo que sea discapacitado y que no haya sido por recipiente investido, o sea, él puede presentar la renuncia. renuncio. A los 4 meses le pagarán los proporcionales de vacaciones, décimo tercero, décimo cuarto, y ya Pero está. no desahucio. No porque no completó el año. Eso dice el Mm, artículo, mira, el artículo que 180.
Y si trabajó 2 años, 5 meses, solamente le van a poner los 2 años nada más. 2 años, sí, exacto. Ok. Fuera de expediente festivo, ahí se computa, como te mencionaba, la fracción de año se computa como un año entero. ¿Qué? Internet, fracción de año, fracción. Entonces, si él trabajó, si el que ganaba, si alguien gana 400, por ejemplo, trabajó un año, eso sería de $100, que es 400 dividido para 4, porque trabajó un año. 25% o una cuarta parte del sueldo por cada año. Trabajó 2 años sería 200 su desahucio. Y si trabajó cuatro Ah, años, me perdí. Otra vez. sería algo, lo mismo. Ok, mira. Aquí está la bonificación por desahucio. Es Aquí que está. creo que se te quedó. No, claro, es que no estoy compartiendo, estoy nomás leyendo el código de trabajo. Ok. Dice, artículo 185, en los casos de terminación de la relación laboral por desahucio, el empleador bonificará al trabajador con el 25% del equivalente a la última remuneración mensual por cada uno de los años de servicio prestados, por cada año. No te menciona la fracción de año. ¿Y qué tiene que ver la fracción de año aquí entonces? Como te decía, si alguien no completa el año, entonces ¿qué le tienen que pagar por defecto? O sea, si alguien renuncia y no completa el año, lo que le va a salir en el acta de finiquito serían 13º, 14º vacaciones. No tiene el año, no tiene derecho al desahucio. Sigo sin entender eso. Pero Es hazlo ahí y verme explicando. Ya, bueno, para hacértelo más claro, por ejemplo, cualquier trabajador que no haya laborado por al menos un año no puede acceder al desahucio. Ya, eso Entonces, sí. El desahucio sí entendí, lo del despido festivo. no, eso todavía no lo explico, por eso te digo, eso te lo explicaría ya Ah, ok, mañana. ya lo del desahucio sí entendí. Entonces, el desahucio es una cuarta parte de la última remuneración percibida por cada año, ¿ya? Ya. Entonces, en esa misma línea, si alguien trabajó 4 años, sumarías 4 veces una cuarta parte, daría igual el último sueldo percibido, ya no tendrías que dividir nada. Pero bueno, o sea, eso ya es cuestión de hacer el cálculo. Si tú lo haces ya más No, mecánico, yo me que guío sería, con la última remuneración por cada año percibido por los 25, por el 25%. Fin. claro, ese es lo mejor, o sea, hacerlo más mecánico, o sea, llévate por eso. Ves que tiene 2 años, lo multiplicas así, última remuneración dividido para 4, y como tiene 2 años, por 2, entonces ahí ya sacas el cálculo. O sea, alguna duda que te haya quedado alguna de las remuneraciones, decimo tercera, decimo cuarta, No, hasta ahí desahucio bien. o vacaciones hasta ahora. No. Entonces, decimo tercera, decimo cuarta es salario por meses dividido para 12. La Ujú. decimotercera remuneración es todas las remuneraciones que percibió el trabajador. La decimotercera es Navidad. Eso es decimotercero. Todo lo que percibió en el año. Puede ser si horas extra. Hay gente que incluso en horas extra duplica el sueldo, por ejemplo. Entonces, eso tienes que tomarlo en cuenta. En cambio, el decimocuarto, que es el bono escolar, únicamente es el salario básico unificado del trabajador. Te puede Ya, poner en el examen, por ejemplo, una pregunta tomando en cuenta el año pasado. Entonces, el año pasado el salario básico unificado era diferente a este 460. año. Ajá, Claro, él entonces dijo tienes que si nos iba a decir los años, por ejemplo, si nos ponía un ejercicio con fecha, yo que sé, del 2016, él nos iba a Ya, decir. pues. Ajá. Pero eso, o sea, décimo tercero, décimo cuarto está sencillo. Tú podrías calcular una liquidación por renuncia voluntaria de un trabajador que no haya cumplido el año. Entonces ahí tomas en cuenta tres rubros: décimos, tercero y cuarto, y las vacaciones, porque no Ok. cumplió el año. Ya Ya, después del año, si él renunció, tomas en cuenta desahucio. el desahucio. Cuando es por despido intempestivo, la remuneración varía. ¿Por qué? Porque obviamente se tiene que dar un monto adicional al trabajador, tomando en cuenta que el despido intempestivo es un hecho cierto que se da por un hecho unilateral del empleador. Entonces tienen que como que remunerarlo para poder prever que tenga sustento hasta que consiga un nuevo trabajo. Pero eso ya te lo explicaré mañana junto con lo de las liquidación, de las utilidades, perdón. Ya, ok. Y yo creo que con eso, o sea, igual te voy a pasar lo que hice ahorita, Sí, este cuadro de ah, Excel. Si te sirve, chévere. Y eso. ya. Gracias, Entonces, José. desahucio únicamente, como te mencionaba, es a partir del año. No Ya, cumple el año, no tiene derecho al desahucio. ok. Voy a anotarlo. Hasta aquí la clase, entonces.